Seguimos una metodología de análisis que es la siguiente. Los ingresos del hospital son cobrados en dólares y por eso se define una tasa de cambio constante de 3.878 pesos. Por otro lado, el precio del servicio varía según la inflación en Colombia, que se establece constante con un valor de 3,5%. Con los parámetros definidos se realiza una proyección del ingreso promedio por examen en pesos colombianos. Con base a los datos, la demanda varía y esto afecta el comportamiento de los ingresos. Para la proyección, se multiplicó el primer semestre del año 2021 por 2, asumiendo un comportamiento similar en la segunda mitad del año, dejando a un lado las excepciones. Como se desconoce el crecimiento de la demanda, se va a asumir que son iguales para los siguientes años. Y finalmente, los ingresos anuales se realizan multiplicando cada tarifa a su cantidad de exámenes del año correspondiente. Seguido a los ingresos, realizamos el cálculo del CAPEX. Basado en la resolución 000014 del 14 de febrero del 2020, la vida útil de insumos médicos en Colombia es de 13 años y depreciando por suma de dígitos decrecientes para maximizar el ahorro tributario del hospital, se muestran las tablas de depreciación construidas. Se debe tener en cuenta el valor en libros del año 5 para el cálculo del impuesto ocasional del flujo de caja libre. El comportamiento del CAPEX por los siguientes años no será variable, pues no se produce compra, inversión o venta de algún otro activo. OPEX. Además de los costos fijos dados mensualmente, hay que calcular los costos del helio. Es necesario tener en cuenta que la máquina se debe recargar 2 veces en los 5 años de uso que se le va a dar a la máquina, ya que es necesario hacer una recarga cada 4 años. Y de acuerdo a lo planteado, es necesario que las dos cargas sean completas, o sea, no puede recargarse proporcional al uso que le queda. Para calcular los costos de los insumos se tomaron los necesarios por procedimiento, adicionalmente los tapabocas que necesitarán el técnico y el auxiliar de enfermería para cada turno. Para el capital de trabajo se calculan los activos corrientes. El inventario está compuesto por los insumos. Para esto es importante saber su costo y la cantidad en que se necesitan, que ya fue definida anteriormente. Asimismo, es necesario tener en cuenta que el periodo de rotación de inventarios es de 30 días. No se tuvieron en cuenta cuentas por cobrar porque según la sentencia C-675 de 2008, las EPS hacen un pago anticipado a las IPS para que sus clientes puedan hacer uso de sus servicios. Tampoco hay cuentas por pagar porque se dice que se paga a los proveedores de contado. Para hacer las proyecciones anuales se usaron los supuestos presentados inicialmente de TRM e inflación. Para realizar el cálculo del WACC para el primer equipo de tal forma que encontremos el costo de oportunidad para determinar si el proyecto es viable o no, inicialmente encontramos la relación de la deuda y del equity. La relación se basa en el sector de salud en Estados Unidos, suponiendo que en Colombia se comporta de manera similar. La relación de la deuda y el equity entonces es del 99,40%. El costo del equity es del 10,83% y el KD basado en una tasa efectiva de Estados Unidos del 8,16% y suponiendo una tasa impositiva del 33%, entonces el costo de la deuda es del 5,47%. Basado en la fórmula que se encuentra en la diapositiva, entonces el WACC calculado para el primer equipo es del 7,26%. Para la construcción del flujo de caja libre, después de calcular el WACC, se calcula este flujo de caja libre durante la vida útil del proyecto. Este se calcula con una tasa impositiva del 33%, que es el promedio de las tasas impositivas en Colombia en los últimos años. Así, se le calcula, después de calcular el flujo de caja libre, se calculan algunos indicadores de bondad financiera que nos permitirán determinar si el proyecto es viable o no. Con un BPN mayor a 0, una TIR del 58% mayor al costo de oportunidad y un BAE mayor a 0, se concluye que el proyecto genera valor y los ingresos sí permiten pagar la compra del equipo. Para proyectar este ingreso se realiza de la misma forma que para el modelo anterior de resonancia magnética. Teniendo en cuenta que a cada tipo de procedimiento le corresponde un costo, entonces se proyecta cada uno para cada año. Con la variabilidad y los costos en el tipo de examen del modelo pasado, se asume que el comportamiento del segundo semestre del año 2021 asegura el mismo patrón. De esta forma se define el año 2021 como el año base y se proyectan los ingresos así hasta la vida útil del mismo, donde cada ingreso anual es calculado como una suma de producto de las tarifas por cada número de tipo de procedimiento realizado. En cuanto al CAPEX de la lámpara, se deprecia el activo bajo el mismo supuesto del ahorro tributario para la resonancia. Sin embargo, la vida útil de la misma es de 10 años. Se tiene en cuenta su valor en libros del año 5 de igual forma. OPEX. Además de los costos fijos definidos mensualmente, está el costo de la energía que está determinado por el tiempo promedio con respecto a cada tipo de procedimiento, lo que consume la lámpara y el valor de la energía en kilowatts hora para el que se tomó el promedio de los valores encontrados en la página de la ENGESA para el sector industrial comercial. Adicionalmente es necesario la compra de repuestos, frenos mecánicos que deben ser cambiados mensualmente y unos bombillos LED que se cambien cada 40 horas de uso. Para el capital de trabajo se tuvieron en cuenta las cuentas por cobrar y por pagar de la misma manera que los de la máquina de resonancia magnética.
por lo que en este caso tampoco las hay. Por su parte, el inventario se calculó sobre tener un set de frenos y LEDs extra en caso de que se averíen prematuramente los que se tienen, y también tendrá una rotación de 30 días como el inventario de la máquina de resonancia magnética. Con el cálculo de este flujo de caja libre, este se realiza teniendo en cuenta que los ingresos son los ingresos totales por el porcentaje asignado en el 2019. Con esto en mente se debe construir un modelo óptimo. El modelo óptimo se realiza con un buscar objetivo en el que encontraremos el porcentaje asignado teniendo en cuenta que el BPN debe ser igual a 0 para asegurar el pago del OPEX y del CAPEX. Con esto en mente, entonces tenemos que el porcentaje de los ingresos generados que se deben destinar a la compra es del 7,2692%. Muchas gracias.